Gracias, Señor, también por tu palabra. Levanta sus manos y diga: Señor, te pido que me hables, que me edifiques a través de tu palabra, Señor. Te clamamos que venga bálsamo, que la palabra nos dé estructura. La palabra, Señor, nos oriente, nos corrija, nos afirme, nos aclare el camino que debemos seguir en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de ocupar su lugar. Bien, comenzando la enseñanza, cuando estaba preparando este tema, recordé que hace 30 años por esta época, bueno, ¿cómo pasa el tiempo, no? Poquito ya viejito, aunque más Joel, ¿no? Bienvenido Joel y Estelita, qué alegría tenerlos aquí. Estaba en un día más o menos, entre semana, quizás por esta época de marzo hace 30 años, y el templo aquí era diferente. No sé cuántos de ustedes conocieron que aquí no había una placa, sino había un techo, lo que llaman a dos aguas. Era un tejado y uno veía allá al fondo un mezanine, donde las niñas de danza se cambian. Allí había un mezanine, uno lo veía desde acá. Y en ese costado, a mi derecha, izquierda para ustedes, en ese rincón, fue mi primera oficina. De hecho, por ahí tengo, iba a bajar para ahorita la enseñanza, pero se me pasó la silla en la que empecé a hacer esa labor, una silla de madera, y se me entregaron unas tarjetas de la época y un teléfono fijo. No había celular en aquella época, para llamar personas nuevas, visitar las personas nuevas, y ahí comencé a hacer ese trabajo ministerial. En medio de ello, un día a la 1 de la tarde salgo para almorzar, y saliendo, la reja diferente a la que hoy vemos, el frente totalmente diferente. En esa puerta llegó un hombre en una moto. Para aquella época estaba de moda la DT 125 Yamaha. ¿Alguien le gustan las motos? ¿Quién le gustan las motos? ¿Quién le gusta el tema de las motos? ¿Se acuerdan la DT Yamaha 125? Y llegó un hombre, bueno, joven, simpático. Venía de jean, pantalón de jean, una chaqueta de jean, sus zapatillas blancas. Y el hombre llegó porque necesitaba de Dios y quería que se le orientara. Entonces, bueno, el Señor estaba en el asunto y no salí a almorzar, sino que me devolví con él. Y duramos en esa cita 3 horas hablando y empezando a trabajar con él. Bueno, un agente de la policía, un suboficial, él fue de los que estuvo en el bloque de búsqueda con lo de Pablo Escobar en el Gaula, un hombre que hacía un trabajo de inteligencia. Y lo conocí, comencé a trabajar con él. Conozco de su esposa, que también era una suboficial de la policía, y tenían un bebé para aquella época de unos 4 a 6 meses de edad. Estaban pronto a bautizarlo por la iglesia tradicional católica. Entonces empezamos un proceso con él. Conozco a la esposa, una paisa, recibe a Cristo en el corazón, venía de una vida religiosa. Ya no bautizan al niño, sino que lo presentan delante de la presencia de Dios, y comenzamos un trabajo bien interesante con él. Bueno, conocerlo, compartir experiencias difíciles, otras agradables, y ahí empezamos a discipular esa familia y a pastorearla de una manera muy bonita. 2 acontecimientos que recuerdo con ellos: una, en un tiempo que quiso apartarse del Señor, dejó de congregarse. Y el Espíritu Santo después de un tiempo me inquietó y me fui hasta Cibaté, porque allá queda la escuela de policía, la Gonzalo Jiménez de Quesada, queda allá, ¿cierto? Y me fui hasta allá y lo busqué al hombre. Lo busqué, no quería nada de Dios, lo animé a continuar y continuó con el Señor. Bueno, después tuvo un accidente tremendo, una tractomula lo atropella, estoy con él, voy a los CEN, lo que es el Hospital Central de la Policía. Lo visito, muchas veces tuve que verlo desnudo, ayudarlo, atenderlo. Le dediqué tiempo. Resumiendo esa experiencia, hoy en día ya son pensionados con su esposa, graduados del seminario bíblico, aman y sirven a Dios en la ciudad de Cúcuta, en la iglesia Centro Cristiano
de Cúcuta, allí donde el pastor José Satirio Santos. Y en septiembre del año pasado fuimos con mi esposa, y qué interesante ya ver al hijo grande, casado. Estaba presentando a su hijo también, otra generación ya delante del Señor. Y cómo se llena el corazón de gozo de saber que una persona que un día llegó aquí, por cuanto se le atendió, se le discipuló, se le ayudó, hoy en día es él y sus generaciones venideras amando y sirviendo al Señor. Eso produce un gozo en el corazón. Eso produce gozo en el corazón. Y en su misericordia, pues Dios nos ha permitido tener varias experiencias así, de gente de 0 y verla ahora aún en el ministerio sirviendo al Señor. Ya conocen la historia de Andrés Castro, que por ahí estaba el padre, creo que en el primer servicio, otra persona, y bueno, ahí está la mami. Cómo llegamos, atendimos a esta familia, atendimos a Andrés, y hoy todo un misionero amando y sirviendo al Señor. Quiero abordar este tema que lo he titulado mitos y verdades del discipulado. Mitos y verdades del discipulado, porque estamos hoy concluyendo esta enseñanza del discipulado. Y discipulado es eso, en la vida práctica, escúcheme, dedicarle tiempo a alguien, poderle enseñar los principios, tenerle paciencia, acompañarlo en ese proceso hasta que sea una vida afirmada, sólida en el camino con Dios, ¿verdad? Ese es un regalo y esa es una bendición especial. Alguna vez poníamos el ejemplo: ¿qué pasaría si nace un niño y nadie lo atiende? El niño va a morir. El niño va a morir. Para que un niño sea bien atendido, crezca saludablemente, se vuelva todo un hombre o toda una mujer, pues alguien tiene que cuidarlo, darle el tetero, abrigarlo, bañarlo, tenerle paciencia cuando llore. Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos hacer un trabajo de discipulado para ver personas consolidadas y bendecidas en el camino del Señor. Leyendo en la Nueva Versión Internacional, Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, la escritura dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Alguna vez hicimos un estudio de fondo de este texto, y la aplicación, una aplicación linda es: debemos adorar a Dios aún en medio de las dudas. Vienen las dudas por la crisis, por muchas cosas, pero qué lindo adorar a Dios aún en medio de las dudas. Tal vez usted hoy esté en medio de una duda, pero no deje de adorar la presencia del Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de Jesús, después de haber sido crucificado y haber resucitado, estuvo con sus discípulos allí 40 días, y antes de ascender a los cielos deja lo que conocemos como la gran comisión: el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, y dio una garantía: yo les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando encontramos este verbo, este es un verbo continuo. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, lo dice en la Reina Valera 60.
Y eso habla de una acción continua. En otras palabras, por donde quiera que vayamos, necesitamos hacer discípulos. Y vamos a ver que como ministerios en los abiertos, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad, pero a la vez es un privilegio. Diga conmigo privilegio. Es una responsabilidad. Y mire que hay responsabilidades que se convierten como en una carga, ¿cierto? Tengo una responsabilidad y me tocó. Pero qué lindo cuando uno encuentra la gran bendición de una responsabilidad que a su vez es un privilegio. Y es la de ser discípulos y hacer discípulos. Así que vamos a considerar, a la luz de esta palabra y algunos elementos que se dan alrededor de ella, las palabras y el mandamiento de Jesús. Y trataremos de responder preguntas como: ¿este mandamiento también es para hoy? ¿Todos podemos hacer discípulos? ¿El discipulado es una alternativa de la iglesia o es la razón de ser? Vamos a tratar de responder algunas cosas. Y en un acercamiento devocional muy práctico, muy sencillo, tracé mitos y verdades del discipulado. Así que vamos a hablar primero de mitos que hay en cuanto al discipulado. Por ejemplo, algunos mitos. El primero de ellos: el discipulado era solo para la iglesia primitiva. Ese es un mito. Algunos creen que el discipulado, los milagros, el mover del Espíritu Santo, que esta dinámica fue bonita, pero era solo para la iglesia primitiva. Y recordemos que en aquella época la acción de discipular la hacían maestros griegos, la hacían filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos aquellos tenían sus escuelas de pensamiento. Y era una forma en que estaban adiestrando, disciplinando, educando a sus discípulos. Pero démonos cuenta que Cristo establece el discipulado para la iglesia de todos los tiempos. Cuando está diciendo id y haced discípulos, ese mandamiento fue inicialmente para los 12, pero quedó un principio establecido para la iglesia de todos los tiempos. Es decir, que hoy y mañana necesitamos nosotros hacer discípulos. Ya nos está diciendo entonces que hoy necesitamos hacerlo, que hoy es una vivencia de la iglesia. Y por eso el segundo mito dice: el discipulado no es necesario en estos tiempos. Mire lo interesante, ya no se necesita. Y algunos lo ven como si el discipulado fuera la estrategia de una iglesia, como la idea de un pastor. No, aquí hay un mito. El discipulado no es necesario para estos tiempos. Y miremos que los religiosos del primer siglo daban discursos, ponían cargas, pero no se relacionaban con el pueblo. Jesús, que está dejando este mandamiento, esta gran comisión, lo había modelado, lo había vivido con los discípulos. Y démonos cuenta cómo Jesús marcó esta diferencia, porque Él estuvo cerca de la gente. Los 12 discípulos lo vieron tocar al leproso, estar con la mujer samaritana, comer con pecadores y publicanos. Nótese cómo Jesús lo hace de manera diferente y les está dejando un referente de cómo se trabajaría para poder llevar a una vida, a un proceso realmente de restauración. Eso quiere decir que no hay otro camino para la formación de creyentes sanos y maduros sino el discipulado. Mire, uno no es discípulo porque asiste a una iglesia, con el debido respeto y valorando que usted está aquí. Siempre hablo con honra y con respeto, y a quienes están a través de las redes sociales. Pero el llegar a un lugar
no necesariamente me hace discípulo. De hecho, hay pensamientos como este: yo voy a una iglesia grande donde nadie me conozca. Yo voy tardecito y salgo temprano porque no quiero relacionarme con nadie. Y a veces, frente a la invitación de prepararse, de estar en un grupo vida, de estar bajo un proceso de pastoreo, alguien dice: no, gracias, yo estoy bien así. Déjeme decirle que falta. El discipulado amerita relación. El discipulado amerita procesos. Necesitamos vivirlos para poder realmente ser discípulos. Entonces, hoy necesitamos, y si queremos crecer, si cada día anhelamos parecernos a Jesús, yo sé que usted está tomando la vida cristiana en serio y usted cada día quiere ser mejor. Para ello necesitamos el proceso del discipulado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercer mito: el discipulado solo lo hacen los pastores o los teólogos. Ese es un mito que hay. ¿Usted por qué no discipula a nadie? No, pues yo no soy pastor, yo no he ido a un seminario, yo no tengo mucho que decir. Y démonos cuenta que en aquella época, pues evidentemente, en un inicio, en lo que se habla de la cultura, el privilegio era de unos pocos maestros. Pero se da cuenta cómo Jesús rompe un esquema y le está diciendo a los 12 que ahora ellos vayan y hagan discípulos. Y es lo que queda para la iglesia, que cada creyente común y corriente ahora tiene el privilegio de hacer discípulos. Ya no es un asunto de elitista, ya no es de una casta religiosa, ya no es el privilegio de unos pocos, sino que todo creyente que ha sido redimido con la sangre de Cristo, que ha tenido un encuentro personal con Dios, que ha degustado de su gracia, ya está preparado para ser discípulos. Interesante, ¿verdad? Y usted dice: pero pastor, es que yo no puedo discipular a nadie porque yo no sé muchas cosas bíblicas. Yo no sé todo lo que saben ustedes los pastores, yo no he estudiado en un seminario. Pero recordemos lo que el Señor le dice al endemoniado gadareno cuando lo libera: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Un nuevo discípulo no necesita saber qué es el griego koiné. Él no necesita saber qué es el Targún. Él no necesita saber qué es la Septuaginta. A él no le interesa eso. Él necesita una palabra que apunte a la necesidad de su vida real. Él necesita que se le hablen de cosas prácticas. Y en la medida que yo he sido alcanzado por la gracia de Dios y el Señor me ha transformado, escúcheme, yo ya tengo un recurso para discipular a otro. Yo ya le puedo contar a otro lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa palabra viene sazonada con la gracia de Dios y transmitirá vida a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, todos los que estamos aquí, que ya hemos recibido a Jesús en el corazón, somos candidatos para hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo podemos hacer. No es sino que tengamos una charla con un amigo, compañero de trabajo, una persona conocida, un familiar, y contemos de las maravillas de Dios. Ahora, qué interesante que nosotros oremos y digámosle: Señor, dame gracia, pon en mí una gracia, pon en mí un favor especial, que aquellos que me rodean vean en mí tu gracia y tu bendición. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia que alguien le diga: oiga, yo veo que usted es diferente, en usted hay una paz, su casa es diferente, yo veo que usted, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Alguien le ha pasado eso? Levante la mano. ¿Alguien le ha pasado eso? Mire, la gracia de Dios. Entonces uno puede hablar de lo que Dios ha hecho en la vida, ¿verdad? Entonces aquí se tumba ese mito que solo los pastores o los teólogos, o que necesito tener un doctorado en divinidades para poder discipular. Todos podemos discipular. Diga: yo puedo discipular, dígalo. Usted y yo podemos discipular. Otro mito:
El discipulado es un curso de 10 lecciones. El discipulado es un curso de 10 lecciones. Cuando se daba el ejercicio de maestro y discipulado y los discípulos se unían a sus maestros, y recordemos cosas como estas, que en aquella época eran los discípulos los que buscaban a los maestros y aún pagaban para unirse a una escuela de pensamiento. Jesús lo hizo diferente, ¿verdad? Porque Jesús buscó a sus discípulos, no les cobró nada y les ayudó y les enseñó que no era sencillamente un curso de 10 lecciones, sino que el discipulado es un estilo de vida. Vivió con ellos 3 años y medio. Les he compartido que alguien hizo un estudio y si se unieran los milagros que hizo el Señor y lo que vivió públicamente, hubieran sido como 60 días, más o menos, si tuviéramos las 24 horas del día. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús el resto de tiempo de sus 3 años y medio? Pasó tiempo con el Padre y pasó tiempo con sus discípulos. Para uno tener un discípulo necesita pasar tiempo con el discípulo, ¿verdad? Ahora, en la iglesia hemos procurado no llamar discipulado para bautismo, para que la gente no reduzca el principio del discipulado a un curso de 10 lecciones. Le llamamos proceso de otra forma, ¿verdad? Porque alguien dice, no, yo ya pasé discipulado, yo ya lo hice. No, el discipulado es un estilo de vida. ¿Me hago entender? De tal manera que toda la vida yo debo tener el corazón de discípulo, es decir, un corazón enseñable. Qué peligro cuando alguien deja de aprender. Qué peligro cuando alguien deja de crecer. Y hoy podríamos, por ejemplo, en la calidad de discípulos, identificar un área en la que anhelemos crecer. Yo no sé si alguien aquí puede decir, mire, por este tiempo Dios está trabajando esta área en mi vida, yo estoy trabajando en esta área, me estoy esforzando, me estoy enfocando en el 2023 a crecer en esta área. ¿Alguien lo está haciendo? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Usted está creciendo en algún área? Usted debe saber en qué área está creciendo por esta época. Claro que sí. Entonces uno dice, yo voy a crecer en el área espiritual, voy a crecer en el área financiera, voy a crecer como esposo, voy a crecer en mi parte profesional. Y en esa área, entonces uno tiene mentores y uno es un discípulo para seguir creciendo, ¿verdad? Pero mire cómo, entonces es un proceso de toda la vida. El último mito: el discipulado es religioso y místico. Ese es un mito que hay. Esas son cosas por allá religiosas, discipulado. Eso a mí no me gusta porque eso es como aburrido. Y si bien es cierto que los filósofos compartían cosas que tenían que ver con la vida diaria, también habían filósofos que se metían en unos temas aburridos. Se metían en cosas de pensamientos por allá que no tenían que ver con la realidad de la vida. Recordemos, por ejemplo, aquellos que también en la parte religiosa discutían cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Los famosos pilares, el ascetismo, el separarse para muchas cosas. Entonces le metieron mucha mística y eso hizo que parte de la sociedad tuviera una aversión contra lo que es la formación espiritual. Pero Jesús modela un discipulado de la vida real con aquellos que alcanzó. Al hambriento le dio pan, a la mujer samaritana le habló de sus sentimientos, al leproso lo limpió, levantó al paralítico de Betesda, sanó a la mujer del flujo de sangre. Su discipulado fue un discipulado que tenía que ver con la vida real, con la vida práctica. Y eso dice que el verdadero discipulado es aquel que tiene que ver con las áreas de mi vida. Y ahí es donde debemos encontrarle el sentido al discipulado. No es aprender por allá conceptos raros
que no tienen que ver con mi vida diaria. El verdadero discipulado tiene que ver con mi casa. Tiene que ver con mi trabajo. ¿Por qué tuvimos anoche a los empresarios? ¿Por qué tuvimos antenoche a las parejas? Porque anhelamos a ser discipulados en áreas específicas que tengan que ver con la vida diaria. Eso dice que el evangelio es bueno. La vida cristiana es hermosa porque ella propende por el beneficio de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no ser un discípulo? ¿Cómo no ser un discípulo? Yo haría nada más esta pregunta. Muéstreme fuera de la iglesia en donde le hablan a usted con principios correctos de familia y le dedican tiempo sin cobrarle para que usted crezca. No hay un lugar. No hay un lugar. Le hablo a los matrimonios fuera de la iglesia, ¿dónde lo convocan a usted para que usted crezca como matrimonio? Dígame, ¿dónde lo hacen? ¿Habrá algún lugar? No lo hay. Y en la iglesia sí, y a veces hay que rogarles. ¿No le parece a usted interesante eso? A veces podemos subestimar las bendiciones que el Señor nos da. Valoremos lo que el Señor provee porque tiene que ver con nuestra vida real y Dios quiere que cada día seamos mejores para la gloria de Dios. ¿Quién no necesita crecer como esposo y esposa? Le hablo a los casados. Y mire cómo Dios nos bendice. Y los invitamos y no, yo no voy por allá. Oiga, no debería ser así. Valoremos estos procesos de discipulados que tienen que ver con la vida real. Así que los mitos distorsionan la belleza del camino que nos impiden crecer a la estatura de Cristo. Algunas verdades, déjeme decir algunas verdades rápidamente. Verdades sobre el discipulado. La primera verdad que le quiero dejar es que el discipulado es un proceso inmediato y permanente. Como se habla la santificación. Usted sabe que la santificación es instantánea, ¿sí o no? Si una persona recibe a Cristo ahorita y en 5 minutos se muere, ¿es salva, sí o no? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Claro que sí, porque recibió a Cristo Jesús en su corazón. Eso es santificación instantánea. Pero si esa persona se convierte al Señor y vive 100 años más, ¿qué va a pasar durante esos 100 años? Va a experimentar la santificación progresiva. Es decir, que no paramos. No paramos. Nadie puede decir, no, yo ya llegué al nivel perfecto, ya estoy completo. Usted y yo necesitamos seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en el caso de los 12, cuando dejaron sus oficios para seguir a Jesús, ya eran discípulos. Empezaron a ser discípulos. Pero démonos cuenta que por 3 años y medio el Señor trabajó en ellos. Y aún después, aunque son apóstoles, necesitan seguir creciendo. Pablo tiene que corregir a Pedro, por ejemplo. Y eso evidencia que no somos piezas terminadas, que necesitamos seguir creciendo, ¿verdad? Así que no podemos perder la visión de ser discípulos, porque el día que perdamos la visión de ser discípulos, dejamos de crecer. Y sabe que aquí el Señor me inquietó algo, que a veces nosotros también hemos abortado procesos con otros. En otras palabras, tal vez en algún momento cuidamos a alguien y nos cansamos de cuidarlo y lo dejamos en el camino. Yo pido al Espíritu Santo que en esta enseñanza Dios nos recuerde a alguien, que el Espíritu Santo nos dé ese amor por alguien que un día cuidamos y tal vez nos cansamos de cuidarle. Y a veces nos damos el lujo diciendo, ¿sabe qué? No lo voy a volver a visitar. Hasta aquí paré con él. Yo creo que esa persona a veces se desanima, no le hago más al asunto. ¿Cuánta paciencia Dios tiene para con nosotros? ¿Recuerda que le conté que fui a buscar a Jorge Durán a la escuela de la policía? Y el Señor me inquietó, aquí está mi esposa. El hombre se desconectó nomás y el Señor me inquietó, lo busqué y me fui hasta allá. A veces cuidar un discípulo requiere de tiempo, requiere de sacrificio, requiere de paciencia.
requiere de inversión. Pero así es que se hacen los buenos discípulos. Tenemos que romper a veces con nuestra comodidad, con nuestra indiferencia, con nuestra susceptibilidad, con nuestra exigencia, porque a veces le exigimos a otros y no recordamos que el Señor nos ha tenido mucha paciencia también a nosotros. Me hice entender en eso, ¿verdad? Así que es un proceso inmediato y pero también permanente. Otra verdad, el discipulado es el único proceso para crecer. Por eso el Señor dijo: id y haced discípulos. No quiero ser aguafiesta en lo que voy a decir, ni lo voy a satanizar, pero no se da cuenta que el Señor no dijo: id y haced conciertos, id y hacer programitas, id y hacer clubes cristianos. ¿Cuál fue la esperanza? ¿Cuál fue la esperanza? Ir y hacer discípulos. Porque solo los procesos de discipulado pueden garantizar una iglesia saludable. Diga conmigo: iglesia saludable. Otra verdad rápidamente, ya por el tiempo. El discipulado es la esencia de la iglesia. Diga: es la esencia de la iglesia. Diga conmigo: una vez Cristo ascienda a los cielos y se vive el Pentecostés, el discipulado fue lo que ayudó para la expansión y la conservación de la iglesia en todas sus etapas. Mire lo interesante: en el año 70 viene una persecución tremenda. Destruyen el templo, se habla de Nerón, de todo lo que se vivió. Cuando uno estudia un poco la historia, del año 100 al 313 se le llamó la iglesia perseguida. Se levanta el imperio a matar cristianos, echarlos a los leones, los desterraron. Mire, ¿qué no hicieron para acabar con la iglesia? ¿Qué no hicieron? Y al igual que cuando en Egipto, aquí también se cumplió la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban. A tal punto que en el año 313, cuando está con Constantino, dice que la mayoría del imperio era cristiano y aún Constantino llegó a ser un cristiano. ¿Cómo fue que se conservó la iglesia en medio de la persecución? No tenían templos, no tenían instrumentos, no tenían micrófonos, no tenían nada de esto. ¿Cómo se conservaron? A través del discipulado. Se reunían, las famosas catatumbas, donde iban desterrados. Allí entre ellos se veían. Recordemos la historia del pescadito, donde tenían a un clave ellos para saber que eran cristianos. Uno hacía una línea y el otro hacía una línea, y ahí completaban el pescadito que nosotros conocemos. Y hubo mucha persecución. Ah, sí, allá está arriba el pescadito. Hubo mucha persecución, pero como estaban, escúcheme, como estaban bien discipulados, nada ni nadie los movía de su fe. Una persona bien discipulada permanece. Entonces mire cómo es la esencia de la iglesia. Lo mismo que pasa en el antiguo bloque soviético, lo que está pasando en países como la China hoy en día y otros países donde hay persecución, aún Corea del Sur, Corea del Norte, perdón. En esos países, ¿qué ha sido la clave? ¿Cuál ha sido? El discipulado. El que se forme uno a uno. Eso quiere decir que el día que una iglesia deje de discipular, dejará de ser iglesia. La iglesia necesita discipular. Otra verdad: todos debemos cumplir la gran comisión. Todos debemos cumplir la gran comisión. Ya le leí el texto, lo conoce, pero le voy a dar este ejemplo. Saulo de Tarso está persiguiendo la iglesia. Camino a Damasco tiene un encuentro con el Señor. Y una vez tiene el encuentro con el Señor, mire lo que dice Hechos 9, los versículos 10 al 12. Había en Damasco un discípulo, mire, era discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor,
ve a casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Y aunque él se quiso resistir, obedeció. Mire lo interesante, un hombre sencillo, era discípulo, pero ahora Dios lo estaba usando para discipular a otro. Y fue de los primeros que ayudaron a Saulo de Tarso, más adelante Pablo, para que fuera un gran apóstol. Entonces Ananías se tuvo que haber gozado. El Señor me usó a mí para sembrar las primeras semillas en el corazón de ese gran apóstol. Pero ¿quién era él? Un hombre común y corriente. Entonces todos debemos cumplir con la gran comisión. Yo le pido a Dios que ponga un compañero, un trabajador, un familiar en el corazón de cada uno de nosotros para poder hacer esta obra extraordinaria. La última verdad que le quiero dejar, no son las únicas. El Espíritu Santo bendice el proceso del discipulado. El Espíritu Santo bendice ¿qué? El proceso del discipulado. Jesús dijo: he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la versión que leímos, les aseguro que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo ascendió, pero envió al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos acompaña. Y eso nos está diciendo que el discipulado es una tarea divina hecha por hombres y mujeres común y corriente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de discipular a alguien, de hablarle a alguien que no conocía a Cristo y ver que una persona comienza a llorar. Una persona comienza a experimentar cosas especiales de Dios. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Qué lindo es eso, ¿verdad? El que lo hizo chillar no fue usted. No fue usted. Usted y yo somos el barro, la vasija de barro. Fue el Espíritu Santo que se manifestó ahí. Fue el Espíritu Santo que quitó una carga, que liberó ese corazón. Fue el Espíritu Santo que rompió las ataduras. Fue el Espíritu Santo el que liberó a esa persona que se iba a quitar la vida. Fue el Espíritu Santo el que se llevó esa depresión. Fue el Espíritu Santo el que trajo armonía a ese hogar. Pero usted y yo nos dejamos usar por el Señor. Nos dejamos usar por Dios. Así que ese es un privilegio. Así que la verdad del discipulado nos alinea con el propósito de Dios. Y de una manera sencilla, le voy a decir rápidamente esto: el fin del discipulado. Casi que se lo voy a dictar por si usted está escribiendo. El fin del discipulado. ¿Sabe cuál es el fin del discipulado? Número 1, que el discípulo reconozca a Jesucristo como su maestro por excelencia, su Señor y Salvador. Ese es el principal propósito. Que esa persona conozca a Cristo. Número 2, que el discípulo haya sido restaurado en todas las áreas de su vida. ¿El Señor lo quiere hacer? Restaurar a una persona en todas las áreas de su vida. ¿Y es posible? Es posible. Usted ha visto milagros, yo he visto milagros de hogares, de vidas derrotadas, muchas cosas más. Acabo de escuchar otra vez el testimonio de una pareja mal, sin conocer al Señor, se divorciaron, conocieron a Cristo, se reconciliaron y se volvieron a casar. Oiga, qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Alguien que le dé un aplauso al Espíritu Santo. Otra rápidamente. Otro fin del discipulado: que el discípulo establezca un código de ética y moral. Que el discípulo establezca un nuevo código de ética y moral. No viva por las conveniencias, sino por los principios. Y el último: que el discípulo esté preparado para enfrentar la vida desde los principios y valores de las Sagradas Escrituras. Qué interesante. Que el discípulo esté preparado para enfrentar la vida desde los principios y valores de las Sagradas Escrituras. Eso nos dice que el verdadero discípulo es una saeta
en las manos de Dios. Yo creo que tenemos que darle gracias al Señor por aquellos que nos han formado. Y tal vez usted dice: no, yo me convertí, a mí nadie, al comienzo nadie me dijo nada. Pero en el camino Dios le va poniendo gente. Nadie se forma solito. A alguien usó Dios para que usted esté aquí. Y Dios quiere que usted siga creciendo, que siga como discípulo, que se deje pastorear, que se deje formar, pero a su vez que usted sea un instrumento para que otros también conozcan el amor de Jesús. Coloquémonos en pie. Mitos y verdades del discipulado. No sé cuántos de ustedes tengan la experiencia de tener un discípulo que hoy él, su familia conozcan de Cristo, caminen con Dios. ¿Quién tiene esa experiencia? Que usted ganó a alguien de cero y hoy esa persona y su familia conocen a Cristo, aman al Señor. Esa es una experiencia hermosa. Aquí se rompe esos paradigmas y esa visión que la vida cristiana es: Señor, que yo tenga tu paz tan lindo, yo estoy tan bien, Señor, me ha bendecido tanto, compré la casa, me ha ido tan bien a mí, gloria al Señor, relajado. Y el Señor dice: ¿no te das cuenta que te he bendecido para que bendigas a otros? No se trata solo de ti, se trata de otros que también necesitan de mi gracia, de mi amor y mi misericordia. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. La primera oración que quiero hacer, muy brevemente, es por aquellas personas que quizás han venido por primera vez, segunda vez a este lugar y usted dice: necesito a Jesucristo en mi vida. Anhelo reconocerlo como el Señor y el dueño de mi vida. Anhelo ser un discípulo de Jesús. Necesito de Él en mi vida. Si hay alguien que haya venido por primera o segunda vez y diga: necesito a Jesús en mi vida, levante su mano derecha. Dios bendiga a esas manos que se levantan. Dios los bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga allá atrás. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga: yo necesito a Jesús en mi vida? Dios bendiga esa vida. Yo creo que el liderazgo ya está conmigo, ¿cierto? Esas manos que están ahí en alto, no baje su mano. Queremos que un líder, una autoridad de la iglesia llegue donde usted está. Y vamos a orar por sus vidas. Usted que levantó su mano, quiero invitarlo a hacer esta oración con mucha fe. Y la iglesia les acompaña para que ellos sepan que somos una familia unida por el amor de Jesucristo. Nadie se sienta mal. Dígale: Señor Jesucristo. Vamos, dígale: Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Hoy te reconozco en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, por cumplir tu propósito en mi vida. Enséñame a conocerte, a amarte, a servirte y a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te entrego mi vida con mis luchas, alegrías y tristezas, y te permito que cumplas en mi vida tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Usted que hizo esta oración, no hay ninguna obligación, pero por cuanto anhelamos ayudarle en su crecimiento y que usted sea un buen discípulo, queremos atenderlo mejor. Y los líderes que están ahí con ellos, allí tenemos una paleta que dice: bienvenido. Si usted quiere ir allí, si el líder le quiere acompañar para ir, dejar un detalle, un recuerdo de este momento y poder ayudarle en el crecimiento de su vida espiritual, vaya con toda confianza y lo vamos a hacer de manera especial. Le queremos bendecir. Demos un aplauso a Dios por estas vidas que hoy abren su corazón a Cristo Jesús. Ahora oremos y con sus ojos cerrados. Esta es la segunda oración que quiero hacer. Oremos y digámosle: Señor, enséñame a ser un discípulo maleable en tus manos. Enséñame, Señor, a ser un discípulo que se deje formar. Dígale eso al Señor. Guárdame, Señor, de la autosuficiencia, del orgullo.
que a veces se cree que no necesito ya de nadie. Espíritu Santo, yo te pido que cada persona que está aquí pueda identificar un área de su vida en la cual va a crecer en el siguiente mes de abril. Tal vez es el carácter, un modelo económico, porque el discipulado tiene que ver con la vida diaria. Señor, bendícelos, ayúdales en esa área donde van a proponer orar, leer un libro, meditar en tu palabra, buscar ayuda para crecer en esa área que tanto se necesita. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo, Señor, que cada uno de los que está aquí es un discípulo saludable, un discípulo que se deja formar, un discípulo que cada día crece a la estatura que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo bendigo su vida y proclamo la intervención del Espíritu Santo ayudándole a crecer. Los que están aquí, los que están a través de la transmisión, levante sus manos y ore por esa área que usted identifica en su vida. Levante sus manos, levántelas. Esa área que usted identifica donde necesita crecer. Tal vez dominio propio, tal vez dejar un pecado, tal vez mejor calidad de vida en familia. Señor, yo te pido que se note tu intervención en lo que mis hermanos están orando. Yo lo respaldo como pastor y clamo, Padre, que sean excelentes discípulos, que se evidencie el desarrollo y el crecimiento de sus vidas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pero ahora terminemos orando. Señor, ayúdame a tener discípulos. Ore por discípulos. Señor, llévate temores, llévate indiferencia, llévate la esterilidad espiritual, llévate, Señor, el egoísmo, llévate, Señor, los impedimentos que han sido un obstáculo para que tengamos discípulos. Oro, Señor, por aquellos que nunca han formado a otros, para que tengan esa linda experiencia. Dales gracia, dales favor, dales autoridad, dales, pon en sus labios la palabra de vida, la palabra de sanidad, de restauración, de consuelo, de esperanza que su jefe necesita, que su compañero necesita, que su amigo necesita, que su familiar necesita, que su vecino necesita. Dígale: úsame, Señor. Alguien que le diga eso: Señor, úsame. Padre, activa los dones, activa la gracia, activa la autoridad, activa tu favor. Y yo proclamo que cada uno de tus hijos es un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese nombre que Dios puso en su corazón. Ahora yo me identifico con usted. Señor, me identifico con esa persona que mi hermano está pensando. Me identifico, hable con nombre propio. La inquietud de esa persona, tal vez usted escuchó de una necesidad, el compañero le contó algo. Señor, me uno, levante su voz, me uno a orar con mi hermano por esas personas. Bendecimos esas vidas que van a escuchar de tu palabra. Señor, ese compañero, ese amigo, ese hermano, ese familiar, tócalo, Dios. Prepara el corazón para la siembra de la semilla de tu palabra que hará mi hermano de manera sobrenatural. Y permite, Señor, que así como yo conté la historia de Jorge Durán, cada uno de nosotros contemos la historia de los nuevos discípulos. Y así, Señor, hacemos tu perfecta voluntad. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus casas, bendigo los compromisos, citas médicas, compromisos financieros, el trabajo, los que tienen que entregar un informe, lo que está pasando en la oficina. Señor, bendice a mis hermanos y que sea una semana de cielos abiertos, de tu paz y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.